Bien, ya estamos aquí en la última clase del evangelismo y tenemos ahora por tarea revisar algunos aspectos de lo que es el evangelio y cómo ha afectado nuestra sociedad y lo que nos rodea y lo que hacemos. Para iniciar, vamos a pensar cómo eh, en la Biblia es el único libro sagrado de las diferentes religiones del mundo que estructura una historia, es decir, habla de la historia de la humanidad alrededor de todo el tiempo con un Dios, con un propósito. Entonces, este propósito es transformador de la sociedad y siendo transformador de la sociedad, siendo transformador de la sociedad, nos permite eh, verificar algunas cosas que suceden alrededor nuestro y siendo transformador. Estuvimos diciendo en las clases que hemos estado hablando de evangelismo, cómo la iglesia tiene una finalidad y esta finalidad no puede ser otra más que estar al pendiente de que esté cumpliendo su misión o su propósito y este propósito debe ser siempre bien transformador. Vamos para iniciar en este propósito transformador de la iglesia al Romanos capítulo 8 y aquí lo estaba revisando y vamos a ver cómo este propósito es pues un propósito que tiene que ver mucho con lo que es la iglesia. Habla de la espiritualidad, porque en el 8:12, si revisamos, y dice que somos deudores no a la carne, sino al espíritu, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, versículo 14 de Romanos 8. Eh, el versículo 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La comunidad de fe es la que es guiada por el Espíritu Santo y la que da testimonio. Y donde quiero pararme y ver 8:20, vean ustedes, porque la creación fue sujetada a vanidad por su propia voluntad, no por su propia voluntad, perdón, vuelvo a leer, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Vean ustedes. 8:20 de Romanos dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí hay una parte que es importante. El objetivo de la iglesia y del evangelio es la liberación de cada uno de nosotros, pero también de lo que está alrededor nuestro. Comentábamos en las clases pasadas la importancia de que como comunidad seamos ejemplo a otros de lo que en realidad tiene que estar pasando en nuestro interior y que esto haga que nuestras comunidades de fe sean necesarias, ¿no? Decíamos este ejemplo terrible que qué triste es que nos mudemos del barrio y que digan, ay, qué triste que se fueron los hermanos, a que digan qué bueno que se fueron porque no servían, no tenían ninguna utilidad. ¿Qué utilidad tenemos como iglesia? Pues tenemos la utilidad de tener una herencia para los demás, ser un testigo, un testimonio para los demás, que realmente esté vivificando la vida de los demás, que seamos ejemplos para los demás y que podamos estar caminando hacia la eternidad como un camino de libertad, con un camino de justicia y que los demás noten esto como comunidad de fe que somos. Ahora mismo vamos a
referirnos a esto en el libro de Hebreos, y allí vamos a detenernos un momento para ver cómo, pues somos testigos de esto, ¿no? Y vamos a ver ahí en el capítulo 1 de Hebreos, Hebreos capítulo 1, vamos a estar ahí viendo este libro de cómo el Señor nos llama a ser una comunidad de fe diferente que esté trabajando por el bien de los demás. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora sí vamos al versículo que nos está llamando en ver este tema de la iglesia como un lugar donde hay algo que hacer, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora sí, el verso 5 de Hebreos 1 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y ahora sí vamos a ver cómo tiene un propósito la salvación y el evangelio. Esto es el principio de lo que es el evangelio. Y lo vemos en el capítulo 2. Dice, vamos a leer cómo tenemos, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vean ustedes, ahí está el asunto de que la iglesia no puede estar perdiendo el tiempo en otras cosas. La iglesia tiene una función específica, y esta función específica es que el evangelio en la iglesia es la esperanza para el mundo entero, que fija este sentido de esperanza en lo que está viviendo en sí, ¿no? Entonces, esto es importante que lo atendamos. Ujú. Ahora bien, vamos a ver ahora cómo este evangelio es predicado por Jesús desde el principio, y cómo el evangelio es parte de lo que nosotros debemos estar trabajando. Es decir, cómo el evangelio es para todos y tiene la función de preservar, ¿verdad? De preservar esta sociedad donde estamos. Vamos al evangelio de Lucas ahora, en el capítulo 4 de Lucas, y ahí vamos a estar hablando un poco de lo que es el Evangelio. Recuerden ustedes que el evangelista Lucas habla a los griegos, ¿verdad? Lo vimos cuando estuvimos viendo los evangelios, ya pasamos por esta parte, y ahora vamos a ver algunos versículos aquí que son interesantes, que yo he escogido algunos para compartir en este viernes con ustedes. Primero, el capítulo 4 nos habla del inicio del ministerio de Jesús en lo que llamamos la tentación. ¿Qué pasa en Lucas capítulo 4? Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Recordamos esta parte del Evangelio, y ahí empieza el Evangelio. Después de que él pasa la tentación, 4:14, tenemos los siguientes versículos. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellas, y era glorificado por todos.
¿qué hacía Jesús? Enseñaba en las sinagogas de ellos. Y ahora tenemos, si alguien me ayuda a leer en el verso, los versículos que hablan de Jesús en Nazaret, cómo es este inicio del Evangelio, qué es lo que empezamos a hablar cuando iniciamos esta clase. El Evangelio, ¿cuál es su propósito en la iglesia? ¿Qué debe ser el propósito transformador de la iglesia? ¿Alguien me apoya, por favor, leyendo el Evangelio de Lucas capítulo 4, los versículos 16 al versículo 21, por favor? Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda diréis este refrán: médico, cúrale a ti mismo, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, El sirio. el sirio. Al oír estas cosas, todo en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaban edificada la ciudad de ellos, para despeñarla, perdón, Es para. despeñarle. Mas el paso por el medio de ellos se fue. Hasta ahí. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿De qué nos está hablando Lucas aquí en estos versículos hasta el verso 30 que leyó Connie? Bueno, es muy interesante lo que está pasando aquí. Jesús había hecho milagros en otros lugares, ¿verdad? Había estado en el capítulo 4 en lo que se llama la tentación. Estaba lleno del Espíritu Santo y se presenta en su propia tierra. En su propia tierra entra a la sinagoga, lee lo que viene a hacer, ¿verdad? Las palabras que viene a hacer, y cuando sale, se enfrentan y le dicen,
pues, ¿por qué no haces milagros como los que estás haciendo en otros lugares? Dice dice Pablo que la generación mala y adúltera demanda señal, ¿verdad? Esto, esto es por lo que la gente está pidiendo señales. La iglesia, la iglesia a veces se convierte en un lugar donde no se está hablando, no se está predicando un evangelio de acuerdo a lo que dice el propio evangelio, sino vamos por modas haciendo las cosas que nos parece que son adecuadas. No estoy diciendo que la iglesia no deba tener milagros, ni que Dios haga milagros. Eso es en su voluntad y en su soberanía y en lo que Él requiere, ¿verdad? Para el crecimiento de la iglesia. Pero el crecimiento de la iglesia tiene un fundamento muy importante que está aquí en Lucas capítulo 4. El fundamento de la iglesia es que transforma las vidas desde lo interior. Lo importante es la transformación de las vidas, el nuevo nacimiento que tiene que ver con una parte importante que la iglesia no ha abandonado, que la iglesia ha abandonado en la mayoría de los casos. Inclusive, cuando la iglesia se convierte en un lugar simplemente de reunión, ya no hay este propósito evangelizador del cual estamos hablando, donde las verdades espirituales tienen un lugar especial en la cotidianidad de nuestra vida y aquellas cosas que dejan de hablarse en la iglesia son muy difíciles de restablecer porque son cosas que nos parecieron que ya no son importantes y ahora estamos hablando de aquellas cosas nuevas. Pablo dice que algunas iglesias tienen comezón de oír cosas nuevas, le dice a su amigo Timoteo. Vamos a ver un tema aquí que tiene que ver con esto que está hablando Jesús en Lucas, que pasa a ser parte de la fe de la iglesia. Al final, Lucas deja bien marcado a que Dios estaba presente en Jesús porque hizo algo muy especial con él, un milagro bien grande. Este milagro es el milagro que habla mismo Jesús cuando dice que la señal que ellos están pidiendo no les iba a dar ninguna de estas señales. ¿Cuál es la señal que dice que sí les va a dar? La señal de Jonás. ¿Cuál es esta señal de Jonás? ¿Recuerdan ustedes cuál es la señal? Así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre estará en el vientre mismo de la tierra y resucitará. Ujú. La resurrección es la prueba. Lucas lo dice que él se presentó vivo. Bueno, primero menciona, recuerdan ustedes el final del libro de Lucas, ahorita ya vamos a dejar de leer para recordar, ya estuvimos leyendo, pero el final del libro de Lucas nos habla de unos caminantes a Emaús, ¿verdad? Ese famoso camino Emaús que lo menciona Lucas. Menciona el nombre de uno de ellos y el otro no lo menciona. Y dice que ellos dicen, no sucedía que cuando íbamos por el camino, nuestros corazones latían cuando nos explicaba las escrituras. Ujú. Y dice todo, ¿qué les explicaba? Todo lo que ya les había explicado, ¿verdad? Y luego se presenta vivo delante de los demás y se presenta con algo que dice Lucas ya en el libro de los Hechos. Dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, no había duda que era una prueba genuina de lo que estaba viviendo Pablo, perdón, de lo que estaba viendo Lucas, lo que estaba viendo Lucas, que luego lo transmitiría a Pablo y Pablo lo explica, la resurrección. ¿En qué parte explica Pablo la resurrección? Vamos a ver que lo explica en Primera los Corintios capítulo 15. Ujú. Es ahí donde nos vamos a detener cómo la iglesia tiene esta necesidad de hablar en el Evangelio a esta nueva generación de esto. Para Pablo es muy importante que la iglesia de Corinto entienda.
vamos a ir. Haciendo una recapitulación de la carta de Pablo a los Corintios. ¿Qué está hablando Pablo a los Corintios? Está tratando de rescatar varias de las cosas que le parece que tienen que mejorar en esta iglesia. Tienen problemas con diferentes actitudes y formas de ver el Evangelio, y antes de esto, en los capítulos anteriores, nos estuvo hablando de algo muy importante, de cómo se desarrollaba el culto, de cómo se desarrollaba la Santa Cena, de cómo se manifestaban los dones. Y llegando, ¿verdad? Eh, al final del capítulo 14 dice que en el culto, ese versículo famoso del último, del capítulo 14, el último versículo, hágase todo decentemente y en orden, ¿verdad? Hablando de cómo debía ser el orden del culto. Antes ya dijo que, dice, si entra un incrédulo y todos están, él dice, hablando en lenguas, pues no van a entender de qué se está tratando, ¿verdad? Ahora dice, hágase todo decentemente y en orden. Pero ahora sí empieza a hablar de algo muy importante que vamos a analizar. La iglesia, que es el tema principal que vamos a tocar hoy. La iglesia tiene un propósito. La iglesia tiene el propósito y el objetivo de compartir un evangelio de resurrección, un evangelio de vida, un evangelio que transforma. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. ¿De qué está hablando aquí? Del evangelio, de lo que estamos hablando en todo este curso. ¿Cómo debe ser este evangelio? Vean, perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Ujú. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? La salvación, el tema de la salvación, este tema que nosotros conocemos como la soteriología, como el estudio de la salvación, es una parte importante de la vida cristiana. Debemos hacer más énfasis en presentar el Evangelio constantemente. Eh, ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con el verso 3, 4 y 5 de 1 Corintios capítulo 15, por favor? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí Después, está la ¿es primera nada más? enseñanza de Pablo. Hasta ahí, gracias, doctora Elvia. La primera enseñanza importantísima de Pablo es esta enseñanza acerca de la resurrección. Dijimos ya anteriormente en lo que estábamos hablando en este proceso de cómo Lucas empieza a hablar del Evangelio, cómo empieza a predicar en el Evangelio en la lectura que nos hizo Connie, ¿verdad? Cuando se presenta en la sinagoga de ellos, al momento después de que predica durante todos estos 3 años, llega el momento de la muerte y resurrección, y Lucas, el discípulo de Pablo, habla de este tema tan importante. Dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Ya en los últimos capítulos de Lucas estuvo hablando acerca de esto, ¿no? Entonces, vamos a ver esto de una manera eh, práctica, revisando hoy en este propósito central de el evangelio. ¿Qué es el propósito esencial de la evangelización? Como una iglesia resucitada, una iglesia viva. Ujú. Vamos a ver el siguiente párrafo. Empieza a contar, me gusta mucho esa historia porque empieza a contar esto mismo que Lucas sabía, ¿se dan cuenta? Esta es la historia, es una parte del Evangelio contada por
alguien que no lo vivió, pero que le contaron cómo había sido la historia. Es un microevangelio, una finalización del evangelio micro que está aquí contado de otra manera. Por eso es interesante. Verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, cuenta la historia de que también se le aparece. ¿Qué está hablando? Pablo aparece en la historia como en el camino a Damasco. Haciendo una hermenéutica de esto, podemos decir también que nos enseña a nosotros que también nosotros recibimos esta manifestación de un Jesús vivo, no de un Jesús muerto, de un Jesús vivo que transformó nuestras vidas. Por eso nuestra experiencia de vida debe estar marcada por esto. La experiencia de vida de nosotros debe estar marcada por esto y esto nos hace la resurrección. Lo vamos a seguir leyendo, pero vamos a brincar a un versículo que está en segunda a los Corintios. Ustedes casi estoy seguro que lo saben de memoria. Voy a citarlo, búsquenlo. Y es segunda a los Corintios 5:17. Siempre es no primera, sino segunda, y es el 5:17. Normalmente lo citamos. ¿Qué dice segunda a los Corintios 5:17? Lo podemos, si ya lo encontraron y lo recordaron, lo pueden decir de memoria. Si alguno está, es verbo, ¿verdad? En Cristo, ¿qué cosa dice? Nueva criatura es. ¿Alguien quiere ver el versículo y leerlo ahí de su Biblia? Es segunda los Corintios 5:17. ¿Lo tiene alguien? Ahorita vamos a regresar a 1 Corintios 15, pero quiero que estén ahí del 5 de segunda a los Corintios. Por favor, un segundo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el siguiente versículo dice que esto proviene de parte de Dios. Si es así, Connie, ¿qué dice el siguiente versículo? Todo esto proviene de Dios, Ujú. quien recon reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hasta ahí. Ahora, este ministerio de la reconciliación es lo que nosotros llamamos el trabajo que la iglesia debe ser, que es el trabajo de evangelizar, de presentar el evangelio de un Cristo vivo, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Regresemos, por favor, a 1 Corintios, capítulo 5, donde nos quedamos, y vamos a ver el versículo 9 y el versículo 10. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Adelante, Pastor Samuel. Ahí vas, Pastor. Ah, casi, ahí estás. Ahí vas, pastor. Ah, casi, ahí estás. ¿Está? Ok. ¿Sigo qué, perdón? Es 15, primero en los Corintios 15, 9 y 10. No digo no. 15, primero, 15, 9 y 10. Me habéis dicho 5. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, pero no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy el que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Perfecto. Entonces, Perfecto. aquí tenemos, Tenemos está regresando mi está voz. regresando mi voz.
Ahí te- Gracias, Pastor Samuel. Ahora, vean ustedes que la gracia es una parte importante. Recordamos que estábamos viendo lo de evangelismo explosivo. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran las manos, la mano que nos permitía recordar cada uno de los puntos? ¿Alguien recuerda por lo menos alguno de los puntos que eran? Y decíamos primeramente que en la mano nos permitía recordar el Evangelio, ¿verdad? ¿Quién estuvo en la clase pasada? ¿Cómo era esto? ¿Quién lo recuerda, más o menos? ¿Cuáles eran los puntos? Aunque no los digamos en orden ahora, el más pequeño era el último, era la fe, ¿verdad? Ujú. Había uno que era el que apuntaba, que era eh, el, el el hombre, ¿verdad? El mayor era Dios, este era Jesucristo, ¿verdad? Donde usamos el anillo, ¿verdad? Y todo esto nos ayuda a comprender que todos son elementos que podemos ir tratando de verificar. Ya lo vamos a aprender bien en la clase que vamos a tener con ustedes y las personas que invitan. Pero parte importante es esta parte que se llama la gracia. La fe no es posible si no es por la gracia, el regalo de Dios, ¿verdad? El hombre es pecador, no puede salvarse a sí mismo, pero Dios resuelve todo esto en la persona de Jesucristo, y en la persona de Jesucristo es como nosotros podemos vivir la vida cristiana. Esta vida cristiana tiene que ver con lo que Pablo está diciendo aquí en los versículos que nos leyó de Primera a los Corintios el pastor Samuel. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Y luego vamos al versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos. Aquí hay una parte donde dice, hay unos que dicen que no hay resurrección de los muertos. Esta es la duda que nos llega a nuestro corazón cuando vemos los milagros. Recuerdan ustedes que empezamos a hablar en esta clase de los milagros que no quiso hacer Jesús o no podía hacer Jesús dentro de su gente, de entre los que eran sus parientes. Y ahora aquí nos habla de la incredulidad que muchos de los corintios tenían. Dice, predicamos a un Cristo resucitado, pero hay algunos de ustedes que no creen en la resurrección. Y aquí dice algo que es parte fundamental de nuestra fe. Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 13. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y el versículo 15 es muy fuerte. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Está haciendo un supuesto, está haciendo un juego de palabras. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ahora sí, alguien que me lea el versículo 17, que aislado sería muy fuerte, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene ahí que nos lo pueda leer? Y vamos a leer, por favor, hasta el verso 19 para entender cuál es el contexto de esto. 17, 18 y 19. Adelante, pastor o pastor. Entonces también, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Qué fuerte ese versículo, ¿verdad? Somos dignos de lástima si Cristo no resucitó. Entonces la resurrección, el predicar el evangelio como una resurrección, ya vimos la gracia,
pero tiene que haber una esperanza de vida eterna. Por eso el evangelio que vamos a estar hablando el próximo sábado en la mañana en el curso que vamos a dar es tan importante hablar sobre la vida eterna. A veces nosotros preferimos un evangelio que sea más social, un evangelio que sea más de actividad, pero es importante que en el evangelio siempre estemos predicando acerca de que es esperanza de vida eterna. Por eso en el evangelismo es tan importante mencionar, si murieras hoy, ¿te irías al cielo? ¿Estás consciente de que hay una vida después de esta vida? ¿Estás preparado para presentarte delante de Dios? O como lo queramos decir, hay muchas maneras, pero enfrentar a las personas en esto de acuerdo a este versículo es importante. Ahora, no queda ahí la palabra. Después de esta palabra fuerte que leyó el pastor Juan, dice el siguiente versículo, que es el versículo 18, perdón, ese fue el versículo 19, el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, principio de los que duermen es hecho. Es decir, la resurrección es un hecho real de lo que estamos viviendo en la vida cristiana. Ujú. Ahora, la pregunta abierta aquí, antes de seguir con, vamos a regresar ahora al libro de Romanos, donde estuvimos hace rato, donde iniciamos y estuvimos hablando. Va, la pregunta aquí, permítame un segundo. Ok, es que paso la mano y se va a otro lugar. La pregunta aquí es la siguiente, es una pregunta abierta. ¿Cómo ven? En la iglesia actualmente se habla mucho de la resurrección, no es un tema que nomás se predica una vez al año el día de resurrección. ¿Qué piensan ustedes en lo general? No, sin juzgar nuestra propia iglesia, nuestra propia persona. ¿Cómo es? ¿Cómo observamos en lo general? ¿Cuánto oímos acerca de la resurrección o de la vida resucitada? ¿Cuándo lo escuchamos? ¿Es común en la iglesia esto? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a preguntar por personas. Pastor Sergio, no sé si tienes oportunidad de comentarnos. ¿Tú escuchas? Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Recuerdan ustedes, aquí no estamos hablando. ¿Tú escuchas con se hable de resurrección en los sermones? ¿Tú predicas frecuentemente? Ca- Perdón, no de la resurrección. eh, no, casi es muy poco lo que he escuchado yo y lo que yo igual les he predicado ahí, principalmente en los centros de rehabilitación, casi la resurrección Ujú. no la toco mucho. Ok. Vamos a ver, Pastor Samuel, lo voy a ir citando como estamos aquí. Pastor Samuel, ¿tú qué opinas de este tema que estamos tocando? Sí, la verdad es que nada más de vez en cuando se utilizan unos versículos, ¿no? Pero en sí no se enfatiza tanto en la resurrección. Yo sí, sí ahorita, pues considerándolo, es muy importante porque también son fundamentos para nosotros en el creer en el Señor Jesús. Pero no muy poco, la verdad, también yo he tocado ese punto de la resurrección. Gracias. Pastor Juan, ¿qué opina de este tema que estamos tocando? Bueno, es un tema que se toca poco en cuanto a la resurrección. Sin embargo, en esos días yo he estado hablando prácticamente de Segunda de Tesalonicenses, Ujú, en el constaba el toque de trompeta, ujú, de que los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que hayamos quedado. Pero ujú, él comentaba a la iglesia que muchas veces no estamos conscientes o no nos despertamos pensando en la segunda venida de Jesús. ujú. Una de las cosas que muchas veces no pensamos. Pensamos en muchas cosas menos en la venida de Jesús. Hablamos de otras cosas, pero se habla muy poquito referente a la resurrección. Así es. Pastor Elvia, ¿qué tan común ha sido en su vida
como... Sí, no se habla mucho. Y sí es necesario que se esté predicando sobre eso para que pues no se nos olvide, ¿no? Y más que nada también a los congregantes, de Claro. valorar eso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Connie, Que sí falta más hablar de la resurrección, porque no, nomás se habla cuando, mm, según se hace la fiesta, se festeja, o no sé cómo pronunciarlo, cuando fallece, cuando lo sacrifican o el nacimiento, pero son muy pocas veces sí, las que hoy. sí, en ocasiones especiales, el día de resurrección, eh, en algunos momentos de la vida donde vamos a un funeral, ¿verdad? En algún momento donde hablamos, como dice el pastor, a veces tenemos que tocar temas como la segunda venida, el Apocalipsis, y habla de la resurrección, pero no es algo que se relacione con algo que vamos a tocar en esta parte de Romanos capítulo 8. ¿Qué es la victoria de la vida, ah, de la resurrección? De qué estamos hablando? Vean en el capítulo 8 de Romanos, dice una palabra que está ahí, que frecuentemente hablamos y la relacionamos con victoria, con vivir una vida victoriosa. Me llama la atención y a veces me causa mucho agrado cuando a alguien le pregunto, ¿cómo estás? Y no me dice bien, me dice que está en victoria. Es una frase que utilizan algunos cristianos, ¿no? En victoria. Pero esta victoria es increíble cuando tú no vives como resucitado. Ahorita voy a mencionar un tema que tiene que vivir con esto, que yo he hablado muy poco de la resurrección, pero en ocasiones en día de resurrección he predicado un sermón y he leído un poema que tiene que ver con esto, con la resurrección. Cómo debemos vivir como resucitados. La vida cristiana es para vivir como resucitados. Ese ha sido mi tema. Y en estos sermones que he dado, a veces he usado este versículo como base, que es Romanos 8:37. Voy a leer un poquito desde atrás, desde el verso 28, ¿verdad? Vean, dice 8:28. Y sabemos, voy a prender un poquito esta luz para ver un poquito mejor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Vuelvo a leer, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El versículo 35 empieza como un poema maravilloso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos cortados
contados, vuelvo a leer porque me equivoqué, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vuelvo a repetir el versículo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne, que son israelitas, de las cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quien son los patriarcas y los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hasta ahí termina el párrafo completo que abarca 8:28 a 9, capítulo 5, versículo 5, 9, capítulo 9, versículo 5. ¿De qué nos habla este tema? Nos habla de la resurrección y del plan perfecto de Dios para nosotros los seres humanos, que nos hizo, y enfatizo, antes en todas estas cosas, versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, el propósito de la iglesia. Y aquí no podemos verlo como individual, pero también tenemos que verlo desde nuestra colectividad, de los que están a nuestro lado. El propósito de Dios para la iglesia es que vivamos una vida en comunidad y que esta vida en comunidad sea una vida como resucitados. El mensaje que nos está diciendo aquí es: vivimos una vida diferente, vivimos una vida como resucitados, cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo es vivir como resucitados? Aquí he hecho este sermón que es un poco un sermón evangelístico. ¿Cómo vivimos? No sé si ustedes han tenido o han hablado con la persona una experiencia de algo que estuvo al borde de la muerte. ¿Cómo vive de ahí en adelante? ¿Cuántos conocen alguna historia así? ¿No conocen alguna historia que haya sabido de alguien que haya estado en algún momento difícil, que cambia su vida, que cambia su experiencia, un accidente automovilístico, un accidente pues más fuerte, una enfermedad que ha cambiado su vida? ¿Qué pasa de ahí en adelante con la persona? ¿Alguien ha tenido alguna historia o conoce una historia así de esta magnitud? Puede compartirla con nosotros en este momento. Ujú. Conozco una historia de aquí de un joven de aquí de la unidad. Mi hijo me la comenta. El chico que vende aquí afuera estuvo a bordo de la muerte, pero porque se drogaba, era un drogadicto. Hasta que llegó al borde de la muerte, entonces fue cuando cambió. Y dice mi hijo que lo platica mucho. Ahora no, ahora se volvió, creo, cristiano, pero ya no, ya cambió su vida por completo. Eso es lo que sé del joven. Sí, gracias, Connie. Muy, muy buena experiencia, ¿no? Es una experiencia interesante. Cuando vivimos la vida y tenemos una experiencia así, las circunstancias alrededor cambian. Ahora, esto tenemos que enfatizarlo, aunque sean pocas las historias, tenemos que enfatizarlo en qué es lo que les pasó a cada uno de nosotros como cristianos. ¿A dónde íbamos en nuestra vida?
Estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros pecados, ¿no es cierto? Y esto nos ha transformado la vida de tal manera que nos ha permitido vivir la vida de otra manera distinta a lo que eh, a lo que vivimos en la actualidad. Debemos vivir como resucitados. La iglesia tiene que predicar una resurrección. Pablo se lo dice a una iglesia que es la iglesia de Romanos, donde constantemente le está hablando de la resurrección. Vamos a ver otro pasaje extenso que nos habla de la resurrección. Después de lo que leímos ahí, que fue 8 hasta el capítulo 9, Pablo se dedica a expresar en Romanos cuál es la relación de Dios con su pueblo, con el pueblo de Dios. Ya a la altura del capítulo 11 llega a un lugar, a un punto donde dice lo siguiente. Vean ustedes cómo aquí vuelve a hablar de la resurrección con mucha claridad. Dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Punto y coma. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Está citando el libro de Isaías. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahí termina el asunto con Israel. Así que cuando el Evangelio, así que en cuanto, perdón, voy a hacer aquí. Así que en cuanto el Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Ahora sí entramos al tema que estamos tocando. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Vean ustedes, también íbamos al borde de la muerte, ¿verdad? Así también estos ahora han sido desobedientes para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y menciona cómo esta restauración de Israel tiene que ver y tiene la imagen de una resurrección o de una vida nueva. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, y exclama, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vean ustedes cómo este punto de la nueva vida de la iglesia tiene que ver en una manera distinta. ¿Cómo vivir como resucitados? ¿Cómo es vivir de esta manera diferente? Ya hemos hablado varias veces aquí con ustedes de lo que es esta vida diferente que nos está hablando Pablo en la segunda parte, yo lo interpreto así, del libro a los Romanos. Y esta segunda parte nos habla acerca del tema de vivir como resucitados, vivir en una nueva estilo de vida. Y este vivir como resucitados nos dice Pablo que es con una renovación de nuestra mente. Es decir, ya tenemos como contó Connie, este muchacho de ahí del lugar donde vive, tiene ahora una mente renovada, cambió su mente porque tuvo la experiencia de la muerte, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vivimos
una experiencia fuerte, nuestra mente es renovada. Así lo dice Pablo, porque dice, así que hermanos, os rogamos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué habla del culto racional aquí? Porque estuvo hablando de los judíos y su culto y su forma y que su necia manera de vivir, que el ser reprobados ahora nos aprueba a nosotros y este es un misterio de Dios, pero ahora nosotros tenemos la responsabilidad de vivir bien delante de Dios. Dice que no nos debemos jactar porque ellos fueron reprobados, nosotros no tenemos que jactarnos de esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de, ¿qué dice? La renovación de vuestra mente. Es decir, aquí tenemos una mente nueva que es una mentalidad de resucitados, de resucitados. ¿Cómo vivir como resucitados? Es el tema que estamos tocando ahora. La iglesia que evangeliza es una iglesia que ha vivido una experiencia de muerte y de vida. Ujú. Una experiencia de muerte y de vida. Y entonces, por eso es importante tocar este tema. Ahora estamos viviendo una nueva vida y toda esta nueva vida nos la habla en el capítulo 12. eh, de tal manera que lo vivamos de esta manera, como resucitados, como personas nuevas. Ahora, esta es una vida fácil, sencilla. ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué nos lleva? Todo esto que nos habla ahí de la conducta que debemos tener, que tenemos que amarnos, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Todo esto que nos habla de hasta que nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, y nos habla de cuál debe ser nuestra actitud como cristianos. ¿Es fácil de vivir como resucitados en esta nueva mente? ¿Cómo qué les parece a ustedes? Es pregunta abierta para contestar. Digo que adelante, pastor. Ah, no, ahora tú. Adelante, pastor. Ok, gracias. Algo que precisamente hace rato, estando en la reunión de varones, hablábamos de algo semejante por la cuestión de, les comento esto, conforme, no me gusta la expresión, lo he dicho, pero pues a la manera en que puedo expresarlo, conforme el nivel que te metas en la presencia de Dios, en el conocimiento, vienen esas cuestiones en las cuales tanto te van afirmando como también te están dando a notar las necesidades que tienes sobre tu propia vida. Y los problemas que vienen, yo les compartía esto diciéndoles, probablemente tengas estas situaciones en las cuales tu propia familia te diga, o sea, que te estás haciendo de los aleluyas, ¿no? Y la más fuerte es, pues si vas a estar en eso, estás muerto para nosotros, ¿no? O, o prefiero verte muerto, o prefiero seguirte viendo en tu estilo de vida que tenías. Entonces, esas cosas traen un cambio, una transformación sobre nuestra vida y creo que a través de eso la sugerencia del pastor Sergio, cuando me decía, pastor, yo creo que es necesario que se haga la oración de entregarse al Señor. Y tomé una dinámica en la cual ahí en la iglesia hay un versículo que exactamente se habla sobre el perdón, que habla sobre el perdón y que Dios nos perdona. Entonces, cuando lo estábamos leyendo, lo leímos como 3 o 4 veces, porque quería que ellos se dieran cuenta, pues el corazón de un varón fue tocado, porque es exactamente el perdón de Dios. Entonces, cada una de estas cosas, pues sí, pasamos por muchos problemas, por muchas aflicciones, conforme el nivel en el que estemos, ¿no? Entonces, pues esto no es otra cosa sino seguirnos afirmando, aunque duele, por las que uno pasa, duele, pero escuchar que
que pues no eres el único, ¿no? Que no eres el único y que, vuelvo a repetir la expresión, mi perdón, pero y conforme el nivel que estás pasando, pues también el día de ayer hablando con un pastor, pues también está pasando, se la está viendo muy difícil, pero pues la consigna es, sigamos en las manos de Dios. Gracias, pastor. Sí, es bueno lo que estás hablando, buena intervención. Y va a ser un poquito de lo que vamos a hablar para cerrar, ¿no? Cómo es nuestra vida cristiana en este desarrollo. Adelante, Connie, ahorita juntamos las dos opiniones. Pues yo pienso que una persona que vivió una vida, porque es una vida, pongo a mi ejemplo, una vida atrás, que no hablaba yo de Dios, ni, sí, decía, gracias Dios, gracias por esto, gracias por lo otro, ¿no? Porque llegó el momento que no creía en la iglesia católica, ni nada, en nada, simplemente decía yo, no, pues el padre es igual que yo, un ser humano, ¿no? Pero mi mentalidad de antes, pues ya quedó atrás. ¿Por qué? Porque ya estoy conociendo la palabra, el, la Biblia, que tanto deseaba yo desde chamaca, conocer la Biblia, pero ahora que me cuesta un poco más de trabajo porque ya no es la misma mentalidad de antes. Entonces sí me está costando trabajo, pero yo misma hago el esfuerzo de no volver a caer en el pasado. Ujú. Ese es uno de mis puntos. El punto es, siento que si me alejo un poco de la iglesia, me voy perdiendo poco a poco. Y, por ejemplo, las clases que tengo con usted, o cuando hablo con mi pastor, o con la hermana Miriam, con la hermana Jocabet, con los hermanos, pues me llenan de entusiasmo, de espíritu para que yo siga adelante. Pero a veces la mente es la que a veces nos va cambiando tanto, la actividad que estoy llevando por el momento, como que me falta otra vez y me va bloqueando. Y eso es lo que yo no quiero, porque yo quiero seguir con la palabra, con mi Biblia. Y me está costando trabajo, pastor. Ok. Eso es lo que Entonces, quería. gracias, gracias. También muy buena tu testimonio, al igual que el pastor Samuel. Y quiero unir esto, hice esta pregunta y tratar de entresacar el punto donde voy a tocar. El punto es, la vida cristiana, cuando predicamos el evangelio y tenemos una persona, tenemos que, no llegaron ya, no llegaron al cielo ya. Son pecadores, pero pecadores regenerados por la sangre de Cristo. Ahora, nuestra función es cuidarlos, ¿sí? Nuestra función es cuidarlos. ¿Recuerdan ustedes el video que vimos la clase pasada donde se decía, ningún bebé, pues lo dejamos en el hospital, ¿verdad? A todos nuestros hijos nos los trajimos a casa, los cuidamos, los protegimos. No dijimos, ay, pues ahí se lo dejo a ver si sobrevive. Eso no se hace, ¿verdad? Y con los nuevos cristianos tenemos que tener cuidado porque ellos van a tener luchas, van a tener pruebas. Podemos decirle, pues léete Romanos 12, 13 y ahí vive la vida ahí conforme a lo que está diciendo. Tú vive la Biblia y ya vas. No, no es tan sencillo como eso. Hay, como dijiste el pastor Samuel, hay pruebas, hay niveles en los cuales vivimos cada uno de nosotros. Gracias a Dios a nosotros no nos aplastan todos los pecados del mundo, sino nos apelan o nos llaman la atención a solamente algunas cosas con las que luchamos durante mucho tiempo y Dios nos da la victoria después de luchar con eso, pero también necesitamos que los demás nos apoyen. Entonces nosotros como espirituales, como personas que tenemos, y es parte de predicar el evangelio, es conservar los resultados y estar atento. ¿Cómo lo dice Pablo? Pablo lo dice en dos partes importantes que menciono siempre. La primera parte está al final del capítulo, el capítulo 12 de Romanos termina de esta manera en el versículo 21
Y luego da una serie de recomendaciones a partir del verso 10, de 13:10. Dice que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso es importante. El amor debe ser de ahí en adelante una manera. Luego nos habla de la noche y del día, cómo los cristianos vivimos en el día, cómo debemos andar en la luz. Versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Ahora, note usted, quiero hacer aquí el alto, ¿esto lo está hablando a paganos? No, lo está hablando a cristianos. O sea, que los cristianos vivimos luchas, es lo que decías, pastor. Hay niveles y esos niveles nos hacen de esta manera. Y si bien el capítulo 12 terminó que debemos vencer, que no ser vencido de lo malo, sino vencer al mal con el bien, o con el bien vencer al mal, como lo expresa el versículo, en este versículo dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ujú. Este es el consejo. Ahorita lo vamos a ver en otro contexto, en otro libro, como lo dice, que es Gálatas. Pero luego, ¿cómo dice? Alguien lea el versículo 14:1, que es parte del cuidado y la conservación de los resultados de cuando evangelizamos, ¿verdad? Que es parte de vivir como resucitados, estar vivificando a los demás, dando vida a los demás. ¿Qué dice 14:1 de Romanos? Ujú. ¿Alguien lo tiene o lo leo yo? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué es recibir al débil en la fe? Esto que estaba hablando el pastor. Reconocer que los demás a lo mejor necesitan una oración de salvación, necesitan estar siendo empujados. Ahora, vamos un poquito para ir cerrando nuestra clase, vamos un poquito a ver cómo lo dice en otra carta. La otra carta es al libro de los Gálatas. Para no leer tanto, ya los ojos ya no me están alcanzando para leer, pero lo vamos a recordar y ustedes me van a decir si es así. Lo voy a decir casi de memoria. El libro de los Gálatas nos dice que hay las obras de la carne, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras de la carne? Nos dice un montón de obras de la carne, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan cómo está en Gálatas estas obras de la carne? Y luego dice, más el fruto del Espíritu, y nos dice todo lo que es el fruto del Espíritu. Eso está en Gálatas capítulo 5. Pues, recuerdan ustedes esta parte importante. Ahora, ¿a quién le está hablando? A personas que no les ha presentado el Evangelio. Le está hablando a la iglesia. O sea, que en la iglesia tenemos esta gama de circunstancias y le está diciendo a la iglesia de Gálatas, estas son las obras de la carne, tengan cuidado de ellas. Mejor busquen el fruto del Espíritu. Ujú. ¿Y cómo empieza hablando, cómo termina el capítulo 5 de Gálatas? Esto es interesante. Ya habló de estas dos cosas y ahora en el capítulo 5 de Gálatas termina eh, hablando del fruto del Espíritu después de que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. ¿Cuál es crucificar la carne? ¿A qué se refiere con crucificar la carne? A las obras de la carne que está en el capítulo 5, versículo 16, que son un montón de cosas que no vamos a leer ahorita, pero que son cosas muy feas. ¿De acuerdo? Ahora dice, ya lo hemos crucificado. Si vivimos con el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Aquí no es carne y espíritu, ahora es una
reacción humana que tenemos, irritarnos los unos a los otros. Nosotros no tenemos la capacidad, aunque somos seres de, eh, de armonía, que estamos hechos para vivir con los otros, ¿es fácil esta convivencia? ¿Qué piensan ustedes? Fíjense bien, el matrimonio, en la iglesia. ¿En alguna iglesia conocen ustedes alguna comunidad de fe, alguna iglesia donde digan, en esta iglesia nunca ha habido problemas? Aquí hay pura paz y amor, ¿verdad? Aquí nos regalamos florecitas unos a otros. Siempre hay circunstancias complicadas y complejas. Ahora, ¿qué debemos hacer ante las circunstancias complicadas y complejas? Pues cuidar a los otros. ¿Qué dice el Gálatas 6:1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, esto no lo leemos cuando en la práctica de la vida diaria. ¿Qué pasa si soy sorprendido en una falta? Quiero que imaginemos cualquier falta. ¿Cuál sería una falta? Están ustedes ahí esperando el camión y ven al hermano Nahum en la esquina y ven que está con un cigarro ahí en la esquina. Soy sorprendido en una falta, por decir algo. O estoy con mi jarrito de tamarindo afuera de la tienda, ¿verdad? Y ahí estoy tomando mi jarrito de tamarindo. Ujú. Soy sorprendido en una falta. ¿Qué dice de la Biblia que hagamos y qué es lo que normalmente hacemos? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Cuéntenme qué es lo normal. ¿Nos escandalizamos? Díganme si nos escandalizamos. ¿Queremos contarlo a otro? Decimos, no, pues vamos a, ¿cómo dicen ahora una frase que me llama mucho la atención? A disciplinar. Que disciplinar es que no va, no, pues si va a cantar, no va a cantar ahora por 15 días porque lo vimos con un cigarro. ¿Qué dice la palabra que debemos hacer si alguien nos sorprendemos en una falta? Vosotros, que sois espirituales, ¿qué palabra utiliza ahí? Restauradle. ¿Qué es restaurarle? Que ya no lo, que enfrentarlo para que ya no lo vuelva a hacer. ¿Sí? Esto es lo que debemos hacer una restauración. Restaurarle con espíritu de qué? Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es, oye hermanos, ¿cómo es posible tantos años predicándote el evangelio y me sales con esto? ¿Cómo es posible si yo pasando mi vida orando, ayunando por ti, ahora, ¿qué es mansedumbre, hermano? Pues sé que hay debilidad en tu carne, pero el Señor se sigue amando, te sigue mostrando misericordia. Ujú. Entonces, falta tanta misericordia. Ahora, tener misericordia y mansedumbre no quiere decir que estoy diciendo, sí, hermano, síguele, ándale, sigue con tu jarrito de tamarindo, arruínate el hígado, arruina tu familia, arruina tu vida, ¿verdad? No. Fíjense bien, dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad, este versículo, sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. ¿Qué sobrellevar la carga de unos de los otros? Que tengamos empatía, que sintamos el dolor y la dificultad que los otros tienen, que sintamos cariño para sacarlo adelante, no para hundirlo, para sacarlo adelante. La conservación de los hermanos que vamos a evangelizar tiene que ver con saber que están en circunstancias, me gustó la palabra que utilizas, que van viviendo niveles diferentes, diferentes circunstancias de vida, diferentes actitudes ante el Evangelio, que sufren diferentes pruebas, diferentes dificultades. Y de esta manera podemos llevar adelante esta misión que tenemos que hacer. Ujú. ¿Y qué es este sentido? Es un sentido que se maneja en
en el sentido de sentidos de comunidad. Y este sentido de comunidad se ve como algo que tiene que ver, que es una parte de nuestra ética. Y esta parte de nuestra ética se llama tolerancia. Ujú. Está de moda ahora hablar de tolerancia. Tolerancia no significa que los demás están haciendo las cosas correctas, sino que somos capaces de entender que hacen las cosas mal y que están mal y que nosotros tenemos la capacidad por el evangelio de transformar sus vidas. Ujú. El pecado va a acabar con todo, pero si nosotros le damos lugar al pecado, si nosotros permitimos que el pecado siga afectando la vida de las personas, no estamos cumpliendo con la misión que el Señor nos está dando en la tierra, ¿verdad? ¿Cuál es la misión? No es mandar a la gente al infierno. La misión es ganarlas para el cielo. Esta es una frase muy bonita, pero ¿qué hacemos en la práctica? Es más fácil mandar a la gente al infierno. Es más fácil mandar a la gente al infierno. Es más fácil decir, pues están en pecado, que se mueran, que se vayan al infierno. Nuestra misión es salvar a las personas. Ujú. Nuestra misión es salvar a las personas. Mientras el Señor nos permite estar en esta tierra, mientras el Señor no venga, mientras no venga la segunda venida del Señor, estamos con una misión bien grande. Y esta misión es llevar a las personas a conocer de Él para que estén en el cielo, no para mandarlas al infierno. Desgraciadamente, lo que hacemos con las personas es mandarlas al infierno. No tenemos conciencia de que estas personas están perdidas. Pregunta abierta para ustedes. ¿Qué haríamos si nosotros estamos ahora que está lloviendo? Bueno, aquí está lloviendo, pero hace calor, ¿verdad? Hace mucho calor. Llueve todos los días, pero después a esta hora ya nuevamente llegamos a los 33, 34 grados. Estamos aquí con ventilador. Pero ha habido momentos de inundación y yo veía las escenas del ciclón que acaba de pasar aquí por nuestras costas. A nosotros nos tocó. Estamos en el Pacífico, nos tocó esta, y veía las escenas cómo se inundan las calles aquí y los lugares más cercanos a la costa, cómo les inunda, ¿no? Es sabido que el Distrito Federal, la Ciudad de México, ahora Ciudad de México, ha sufrido inundaciones, ¿no? En en estos últimos tiempos. Ahora, ¿qué haríamos si viéramos una persona que está siendo arrastrada por el agua? Y nosotros tenemos la posibilidad, no de meternos a nadar, sino de mandarle un lazo, algo para sacarlo de ahí. ¿Cuál es la actitud normal que tendríamos? Ayudar. Ahora, en el aspecto espiritual, ¿qué es esta actitud de decir, pues es que si son viciosos, hay que dejar que se mueran? No es una actitud cristiana, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos actitudes que hasta tienen etiquetas ya, ¿verdad? Es, somos contrarios al pecado, nos causa comezón, nos causa, queremos alejarnos, que queremos, pero nuestro llamado, ¿cuál es? Nuestro llamado del Señor Jesús, ¿cuál fue a estas personas? Fue acercarse. ¿De qué acusaban a Jesús? De comelón y de convivir con los pecadores, ¿verdad? Esas son las acusaciones que le hacían. Convivía con los pecadores. ¿Cómo es hijo de Dios y cómo puede convivir con los pecadores? Esto es algo que no entendían ellos en ese sentido. Entonces, debemos ir hacia esto porque nuestra misión es, y en la clase que estoy dando en el tema el primero, en el otro veíamos este final de la humanidad. El final es un cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 22:1 y el río de agua limpia en el capítulo 22. Esto es a los que debemos llamar a las personas a un énfasis sobre esta situación y de esta manera estar rescatando a las personas.
no dejar que se vayan. ¿Por qué? Porque debemos llamarlos sí a la santidad, sí a la vida cristiana, pero no reprobando cuando están en dificultades o en problemas, ¿verdad? Vosotros que sois espirituales, restaurarles como a espirituales, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto es el fin de nuestro último lección de evangelismo, donde quería tocar este tema de vivir como resucitados. Vivir como resucitados es un tema interesante, y este tema que a veces yo he dado como prédica en algunas ocasiones, he escrito al respecto, quise compartirlo con ustedes en esta última clase. Normalmente en estas clases extendidas yo comparto esta parte, y pues es la función de la iglesia. Una iglesia que está moviendo al mundo hacia una nueva manera de ser como iglesia. Bien, hasta aquí voy a parar la grabación.